Pues retomamos los estudios de Romanos desde mayo. Fue el último que tuvimos. Los domingos que me tocaba a mí hemos sido bendecidos con otros predicadores invitados que hemos tenido, con Ebenezer, con Pepe Damaya, pero bueno, ya también tenía ganas de volver a retomar estos estudios de Romanos y esperemos que sean de bendición para nosotros y, por supuesto, para la gloria de nuestro Dios. Cada año, antes de llegar las vacaciones, terminando el curso escolar, bien estos últimos años que he podido interpretar en ciclos formativos de grado medio, también en bachiller, incluso en cuarto de la ESO, siempre llegando al final del curso, queda un mes para terminar más o menos, mes y medio, se suele repetir la misma escena. Y no sé si algunos de vosotros, estudiantes, la habéis vivido, espero que vista en otros compañeros y no en vosotros. Pero el profesor o la profesora de cierta asignatura dice: nos está comiendo el tiempo, queda un tema ya por dar para terminar, así que ¿qué preferís? ¿Examen o trabajo? Y la mayoría de los alumnos, trabajo. Bueno, pues tenéis un mes para hacer el trabajo y durante ese mes podéis preguntarme las dudas que queráis y aquí estoy a vuestra disposición. Pasa el mes, profesor. Bueno, recuerdo que hoy es el último día para que me entreguéis el trabajo que mandé hace más de un mes. Respuesta de algunos alumnos: no lo he podido traer porque ayer justo me quedé sin internet y no pude terminarlo. La impresora se me quedó ayer sin tinta, era domingo y yo no podía imprimirla en ningún sitio, estaban cerradas todas las papelerías. Respuesta del profesor o de la profesora: pues no tienes excusa ninguna. No sé si será verdad o será mentira que te has quedado sin internet, puede ser verdad. Puede ser verdad que la impresora, mala suerte, se te ha estropeado justo en el momento que más la necesitaba. Pero has tenido un mes para hacer el trabajo, así que no hay excusa para decirme no me puedes entregar el trabajo en la fecha que yo he marcado. El alumno ya podía tratar de argumentar lo que quisiera, el perro se ha comido los deberes, la excusa que quiera, que no hay excusa ninguna. Era defender lo indefendible con el resultado del suspenso en esa asignatura. Y algo parecido sucedía con los judíos a la hora de defender su derecho de ir al cielo sin necesidad de creer en la obra redentora de Jesucristo, argumentando una serie de privilegios que ellos poseían por el hecho de ser judíos, privilegios espirituales los cuales les ponían en una situación de ventaja con respecto a los gentiles. Pero esos argumentos, al igual que los de estos estudiantes, eran defender lo indefendible, ya que la palabra de Dios es clara en afirmar que solamente por medio de Jesucristo es la salvación. Solo Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que no hay excusa ninguna. Y hoy concluimos la serie que vimos, o la sección que vimos, en las cuales se veían una serie de privilegios espirituales que no dan la salvación. En primer lugar, vimos en el capítulo 2, versículo 17, si recordáis, que el árbol genealógico, el ser descendientes de Abraham, no les daba la salvación a estos judíos. En segundo lugar, vimos que el conocimiento bíblico de por sí no da la salvación. Lo vimos en el capítulo 2, los versículos de la segunda parte del 17 al 24. Estamos recordando lo que vimos en mayo. Luego vimos en otra ocasión que los rituales externos, como por ejemplo el rito de la circuncisión, tampoco era una seguridad de salvación. Lo vimos en el capítulo 2, versículos 25 al 29. Y el apóstol Pablo en todos estos versículos ha ido dejando de forma muy clara que todo ser humano, tanto judío como gentil, es pecador delante de Dios, y que todo ser humano, sea judío, sea gentil, necesita de la salvación que solo Jesucristo
provee por medio de su obra, de su vida, muerte y resurrección para todo aquel que cree en Él. El judío tenía claro que el gentil se encontraba en el grupo de esos pecadores indignos, merecedores de la condenación en el infierno por la eternidad. Pero ¿cómo ellos iban a estar al mismo nivel que esos apetosos gentiles? Si ellos tenían privilegios espirituales que Dios les había dado como pueblo. El judío pensaba que estos privilegios le daban un pase VIP para entrar en el cielo sin necesidad de creer en Jesucristo. Y el apóstol Pablo se va a adelantar a los posibles argumentos que puedan tener estos judíos para defender lo indefendible, y va a argumentar, se va a poner en el papel de este judío, argumentando lo que el judío diría para defenderse, y él mismo va a desmontar esos argumentos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues utilizando la palabra de Dios, por supuesto. Pero, ¿qué palabra de Dios? La palabra de Dios que el judío conocía, en aquel momento el Antiguo Testamento. En cierta ocasión, hace también cerca de terminar el curso, a un mes de terminar, mi hijo Josué me enseñó un ejercicio de lengua en el cual aparecía un texto del género de teatro. Y la pregunta era, ¿cómo sabes tú que este texto es del género teatral? A lo cual Josué respondió, porque delante de cada frase viene el nombre de la persona que dice su frase. Esto indica que es un teatro. Fulanico, frase. Respuesta, frase. Esto no es un texto teatral, esto es un género epistolar, es una carta. Pero si la leemos en forma de texto teatral, podemos entenderla mucho mejor. Si ponemos delante de la frase en la que habla Pablo como Pablo, ponemos Pablo, y en la que Pablo hace de judío, ponemos judío, podemos entender mucho mejor este diálogo entre Pablo y ese judío imaginario. Así que vamos a ir a la carta a los romanos. Comenzamos hoy el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 3 al 8, donde, como digo, es un diálogo entre un judío imaginario y la respuesta de Pablo a este judío para desmontar los argumentos con los que trata de defender lo indefendible. Dice Romanos capítulo 3, versículo 1, leo la versión de las Américas y me vais a permitir poner este inciso de judío, Pablo, para tratar de entenderlo mejor, aunque ni es inspirado ni viene en la Biblia, pero creo que puede entenderse un poco mejor. Judío, dos puntos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Pablo, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Judío. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Pablo, de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Judío. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto que el que Dios expresa su ira? Pablo, hablo en términos humanos. Sigue Pablo, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Judío. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y dice Pablo, como se nos calumnia y algunos afirman de nosotros que decimos, y dice el judío, hagamos el mal para que venga el bien? Respuesta de Pablo, la condenación de los tales es justa. En este texto vemos que la argumentación humana en defensa de los privilegios espirituales no da la salvación. La argumentación humana en defensa de los privilegios espirituales no da la salvación. ¿Y cómo lo vemos? Mediante 4 argumentos erróneos, los cuales Pablo desmonta. ¿Cuál es el primer argumento erróneo de esta argumentación humana que no da la salvación? Lo vemos en el versículo 1. Este judío argumenta, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Este judío imaginario le está diciendo a Pablo, a ver Pablo, si nos aclaramos. Por un lado tú estás diciendo que el judío es igual de culpable que el gentil delante de Dios.
Aunque Dios nos ha dado el privilegio como nación de tener acceso a su santa palabra, de tener acceso a la Escritura. Por otro lado, nos acaba de decir en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29, que el auténtico judío no es el judío de raza, que no es aquel que desciende directamente de Abraham, que no es el que lleva la marca externa de la circuncisión, sino el que ha sido circuncidado de corazón, aunque no tenga nada que ver con la nación de Israel. Entonces mi pregunta es, ¿de qué me vale a mí formar parte del pueblo escogido de Dios? ¿De qué vale el pacto que viene en las Escrituras, que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento? ¿De qué vale que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento obedeciera el mandamiento de circuncidarse los hijos al 8º día de su mandamiento? ¿Qué ventaja entonces tiene el que yo pertenezca a la nación escogida por Dios frente al resto de pueblos gentiles que Dios en su soberanía no ha escogido, Pablo? Lo que me está demostrando es que el Antiguo Testamento no vale absolutamente para nada. Pero claro, esta argumentación es una argumentación errónea. Así que a las preguntas que este judío imaginario dice de ¿cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Pablo le va a responder, grande. Pero no grande de cualquier manera, grande en todo sentido. No solo estoy diciendo, Pablo, yo, que tú, judío, tienes privilegios, tienes beneficios sobre los gentiles, sino que estoy diciendo que tus privilegios son grandes en todo sentido. Yo no he dicho, Pablo no ha dicho en ningún momento que la descendencia judía o que los ritos que Dios manda en su palabra en el Antiguo Testamento no tengan importancia ninguna. Eso no lo ha dicho Pablo en ningún momento. Lo que Pablo está diciendo es que estos privilegios espirituales no dan la salvación de por sí. No es una seguridad de vida eterna para aquel poseedor de esos privilegios, sino que la salvación únicamente viene por medio de Jesucristo. Sí, judío, tú tienes privilegios que te dan ventajas sobre todos los gentiles, pero en ningún sitio de la palabra dice que estos privilegios te aseguran la salvación. Y ocurre una cosa curiosa, un detalle, cuando empieza a enumerar estos privilegios, porque dice el versículo 2, o sigue diciendo el versículo 2. En primer lugar, o Reina Valera dice, primero, ciertamente, y la palabra que usa Pablo en el original significa primero en sentido de prioridad, y se usaba cuando ibas a iniciar una lista, cuando ibas a enumerar una serie de cosas. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Pero Pablo, después de decir, en primer lugar, este beneficio del gentil, el cual veremos a continuación, detiene esta lista y no la retoma hasta el capítulo 9, donde sigue diciendo en el versículo 4 que los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto, las promesas son privilegios de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. O sea, frena esta serie de privilegios de esta lista y la va a continuar en el capítulo 9. Así que paciencia para seguir con esta serie de privilegios. Pero este primer privilegio sí se ve aquí muy claramente. ¿Qué ventaja tenían estos gentiles sobre los judíos? Sigue diciendo el capítulo 2, el versículo 2, perdón, que a ellos, a los judíos, le han sido confiados los oráculos, o dice la Reina Valera, la palabra de Dios. Y este término, oráculo, palabra, que literalmente significa palabra, se utilizaba en el original para hacer referencia no a cualquier palabra, sino a un mensaje de cierta importancia. Y en este contexto, fijaos si es importante el mensaje, que es la palabra de Dios, ni más ni menos. Los judíos tenían el enorme privilegio espiritual de ser los poseedores de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy os pongo delante de vosotros? Y la respuesta es ninguna. Vosotros sois los que tenéis este privilegio. Deuteronomio 4, 8. Dice el Salmo 147, los versículos 19 y 20. Declara su palabra a Jacob
y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Y hablando de Dios dice, no ha hecho así con ninguna otra nación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus ordenanzas. Nos las han concedido. Y dice el salmista, aleluya. En ninguna otra nación ellos eran los poseedores de la palabra de Dios, de las ordenanzas de Dios. Pero no solo es que ellos eran los poseedores de la palabra de Dios, sino que es que el texto de Romanos dice que se les ha sido confiada. Por lo tanto, ellos no solo tenían el privilegio de ser los receptores de la palabra de Dios, sino que tenían también el privilegio de ser los protectores y los proclamadores de la palabra de Dios, en este caso del Antiguo Testamento. Por desgracia, a pesar de tener este privilegio, como nos recordaba Juan Pablo hace pocos días, estaban velados, estaban cegados. Y aunque tenían las Escrituras delante de sus narices, que les decía que el único camino a Dios era por medio de Jesucristo, ellos, teniendo la palabra, no vieron la verdad de la palabra. Dice Jesús, propio Señor Jesús, en Lucas 24, 27, que Jesús, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento, explicó lo referente ¿a quién? A Él. ¿Dónde? En todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Estos judíos tenían todo lo referente a Él en las Escrituras, pero no lo vieron. Juan 5:39 dice el Señor Jesucristo, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y está hablando de las Escrituras que tenían en aquel momento, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Los judíos tenían la ventaja de tener un acceso privilegiado a la palabra de Dios, pero el simple conocimiento de las Escrituras no les salvaba, sino que necesitaban, como todo ser humano, como los gentiles, el Evangelio que proclama esa Escritura. Necesitaban arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el único camino que Dios ha provisto para la salvación. Así que, en definitiva, frente a la pregunta de este judío de cuál es la ventaja que tenemos, cuál es el beneficio de la circuncisión, Pablo responde, grande en todo sentido, en toda manera, porque os ha sido confiada la palabra de Dios para que la conozcáis, para que la protejáis, para que la proclaméis. Pero esta ventaja de por sí no os va a librar de la condenación eterna, sino que necesitáis arrepentiros de vuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de vuestras vidas. Estamos viendo en este texto que la argumentación humana en defensa de los privilegios espirituales no da la salvación. Lo vemos mediante 4 argumentos erróneos. Y el segundo argumento erróneo lo vemos en el versículo 3. Dice este judío, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Dios hizo promesas a su pueblo en el Antiguo Testamento? Sí. Incluso antes de que Israel existiese como nación, Dios ya le prometió a Abraham en Génesis 12:3 que bendeciré a los que te bendigan y al que maldiga te maldeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, de las cuales estaba también esta nación. Pero este contendiente imaginario estaba dando a entender que el cumplimiento de las promesas de Dios, es decir, la fidelidad de Dios, quedaba supeditada a la fidelidad de ellos, a la de los judíos. Si esto fuera así, la infidelidad del judío anularía la fidelidad de Dios y frustraría los planes eternos de Dios. Por tanto, Dios debería bendecir a los judíos independientemente de ellos, si ellos fueran fieles o si ellos fueran infieles. Dios tenía que ser fieles a ellos y ellos podían vivir como les diera la gana, porque Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y Pablo responde de manera enfática en el texto original griego, de ninguna manera. Como digo, es una frase enfática, una negación fuerte en el original, que conlleva la connotación de algo imposible. Pablo está diciendo, por supuesto que no. Dios no puede ser infiel, de ninguna manera. Dios va a cumplir todas sus promesas a pesar de la infidelidad de los judíos, a pesar de la infidelidad de los gentiles, por supuesto. Pero es que Dios nunca ha prometido en la Escritura que alguna persona, sea o no sea judía,
puede basar su seguridad de salvación en alguna promesa divina que no sea el acudir a Jesucristo arrepentido de sus pecados y confesarle como Señor y Salvador de su vida. El problema no está en Dios, el problema no está en la palabra de Dios, el problema no está en las promesas de Dios, sino que el problema está en la persona que no cree en la palabra de Dios. Dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Así es como se convertían los creyentes en el Antiguo Testamento, antes de la cruz. Se convertían por medio de la cruz, confiando en la promesa del Mesías que iba a venir. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Y ahora dice, abandone el impío su camino. No, Dios ha prometido que va a salvar, vive como te dé la gana. No, busca al Señor mientras tengas tiempo, en tanto que Él está cerca. Y ahora, abandona el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, arrepiéntase de sus pecados y vuélvase al Señor. Y el Señor, que dice que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Este es el Evangelio. Isaías 55, 6 y 7. Dios es amplio en perdonar, Dios es compasivo, pero es el hombre el que tiene que abandonar su pecado. Es el hombre el que tiene que acudir arrepentido de sus pecados y pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios promete que si tú acudes arrepentido de tus pecados, Él es amplio en perdonar. Él es fiel a sus promesas en perdonar. Así que la incredulidad y la infidelidad del hombre no anula en ninguna manera, como argumentaba este judío, la fidelidad de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas de bendición y Dios es fiel para cumplir sus promesas de maldición al que es impío. Así que cualquier argumento que pueda presentar el hombre para desacreditar que Dios es justo es un argumento falso y es un argumento indefendible. Y el apóstol Pablo siempre apoya sus palabras con la Escritura, que además de ser inspiradas por Dios, además de no contener error, además de no llevarte al error, eran conocidas por los judíos. No podía decir, Pablo, esa revelación nueva no me suena, te la estás inventando. No, no, acudía a las Escrituras que conocían los judíos. Por eso a continuación cita el Salmo 51, versículo 4, palabra de David. Recordemos, Salmo 51, 4, David estaba pecando, había pecado sexualmente con Betsabé, había pecado facilitando el asesinato de su marido, de Urías. El profeta Natán confronta a David con su pecado, y cuando es confrontado y se da cuenta de lo que ha hecho, dice David en el Salmo 51, versículo 4, hablando a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo. Y dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David está afirmando que Dios siempre, siempre es justo. No hay reproche en las palabras de Dios. Cualquier reproche que pueda hacer este judío no tiene argumentación ninguna. Así que aunque el 100% de la humanidad diga algo contrario a la palabra de Dios, la verdad siempre va a salir de la boca de Dios. De manera que Pablo dice, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Yo puedo tener mucha confianza en algún buen amigo, buen creyente, o algún amigo puede tener mucha confianza en mí, pero yo soy humano, yo me voy a equivocar, yo te voy a decepcionar, eso tenlo por seguro, no queriendo, pero seguro que voy a pecar, seguro que te voy a fallar, seguro que te voy a decepcionar, seguro que me voy a equivocar, y espero que los hermanos vengan y me digan, en esto te has equivocado, con amor, con cariño. Pero Dios siempre es digno de confianza, Dios siempre es veraz. Así que de la misma manera que David reconoce que Dios es justo que le castigue por su pecado, nosotros tenemos que reconocer que es justo que Dios nos castigue por nuestros pecados. Que nosotros merecemos, al igual que este judío imaginario, la condenación eterna en el infierno por nuestros pecados. Y que todos, absolutamente todos, necesitamos el Evangelio de salvación.
Todos necesitamos la obra redentora de la cruz. Y si Jesús prometió en Juan 6,37 que todo el que viene a Él de ningún modo lo echará fuera, confiemos que Dios no es mentiroso. Arrepiéntete de tu pecado, cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Y Dios te promete en su palabra que todo el que viene a Él de ningún modo te va a echar fuera. Da igual el pecado que hayas cometido, da igual la vida de pecado que estés cometiendo ahora mismo, arrepiéntete y cree. Y si vas a Él, de ningún modo te va a echar fuera. Descansemos en las promesas de Dios. Estamos viendo que la argumentación humana de los privilegios espirituales no da la salvación. Lo estamos viendo por medio de 4 argumentaciones erróneas. Y el tercer argumento humano erróneo lo vemos en el versículo 5. Dice este judío: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Y Pablo tiene que decir, hablo en términos humanos, no me malentendáis, es el judío el que argumenta así. Qué retorcido es el ser humano cuando, como hemos visto y como sé que habéis visto los que habéis estado en Toral viendo Romanos capítulo 1, cuando el ser humano trata de detener con injusticia la verdad, retorcer la verdad de cualquier manera para que no sea verdad, para detener la verdad que es innegable. Pero Pablo, antes de contrarrestar este argumento, para que no haya confusión alguna, como digo, dice, estoy haciendo como un juego de roles, hablo en términos humanos, es decir, desde la lógica de la mente humana y finita y corrompida por el pecado. Porque la mente humana reacciona, o razona, mejor dicho, de esta manera. La injusticia pecaminosa del ser humano, el pecado que yo cometo, hace que resalte la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios brilla más gracias a mi injusticia. Lejos de derramar su ira sobre mí, lo que Dios tendría que hacer es agradecer mi injusticia, agradecer mi pecado, porque mediante él resalta muchísimo más la obra de salvación del Evangelio. Suena hasta bonito esta aberración que acabo de decir, esta herejía. Pero así retuerce el ser humano la verdad para retenerla, para detenerla. La retuerce con injusticia, con mentira. Una ilustración parecida la escuchaba hace muchísimos años, cuando yo estaba en Sevilla, en Baltasar Gracián. Vino nuestro querido hermano Samuel Pérez Millo y ponía una ilustración, creo recordar que era de un creyente de su iglesia que era joyero. Y decía, me invitó a la joyería, ya no sé si era amigo suyo o de la iglesia, me parece que era de la iglesia, pero no importa, como si fuera un desconocido y había entrado en la joyería. Pero Samuel decía, entré en la joyería y me enseñó los diamantes más caros que tenía. Y para enseñarme los que hizo, puso un paño de terciopelo negro, de manera que cuando la luz incidía sobre los diamantes en ese fondo negro, la belleza del diamante resaltaba de una manera espectacular. Y ese es el razonamiento del judío, que tanto lo decía Samuel como es lo que estamos diciendo ahora aquí. Él razona, el pecador razona diciendo, mientras más negro sea el fondo de pecado que tengo yo en mi vida, el brillo de la salvación de Dios, del perdón de Dios, de la gloria de Dios, va a ser espectacular. Pero Pablo vuelve a negar, de la misma manera enfática que hizo en el versículo anterior, diciendo, de ninguna manera. Por supuesto que no. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?, dice Pablo. Es decir, Dios es perfectamente santo. Dios ni tolera ni puede tener relación con el pecado. Si Dios no juzgase y castigase el pecado, Dios no sería perfectamente santo ni sería perfectamente justo. Y dice Génesis capítulo 18, versículo 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío.
de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Génesis 18, 25. Salmo 96, versículos 11 al 13. Dice: alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de gozo delante del Señor. ¿Y por qué tan contento? ¿Por qué tan gozo? Dice, porque Él viene, y fijaros por qué están contentos, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo, ¿cómo? Con justicia, y a los pueblos con su fidelidad. Dios es justo y Dios es fiel a sus promesas. Y un día en el futuro Israel será salvo. Pero la incredulidad presente de esos judíos no hace nula la promesa futura de Dios. El judío pretendía, como digo, obtener un pase al cielo sin pasar por la casilla del arrepentimiento, sin pasar por la cruz de Cristo. Pero a su vez condenaba que el gentil, ese pecador, ese tenía que ir al infierno. El error del judío en esta argumentación humana era pensar que Dios había dado su promesa en base a los privilegios espirituales que hemos comentado, el acceso a la palabra de Dios, los ritos externos, la herencia racial. Pero volvemos a repetir, Dios nunca ha ofrecido en su palabra la salvación en base a estos privilegios, sino en base a la fidelidad de su Hijo Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Estamos viendo que la argumentación humana de los privilegios espirituales no da la salvación. Lo estamos viendo mediante 4 argumentos humanos que son erróneos. Y el cuarto argumento erróneo, lo vemos en los versículos 7 y 8, sigue retorciendo el tercer argumento para convertirlo en este cuarto, y lo hace, con perdón, de manera tan asquerosa que Pablo ni se molesta en contraargumentar el argumento para derribarlo, sino que directamente dicta un veredicto sobre los que dicen tales cosas. Versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, este judío imaginario: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, interrumpe Pablo entre paréntesis, como se nos calumnia? O sea, que es mentira, que yo lo digo. Algunos afirman que nosotros decimos, y la mentira que es, hagamos el mal para que venga el bien. Y Pablo dice, la condenación de los tales es justa. Ni se molesta en contraargumentarlo como los otros, dicta sentencia. El judío imaginario sigue retorciendo su argumento y lo que está diciendo es, si mi pecado trae gloria a Dios, lo que le permite demostrar su grandeza en perdonar, no es justo que Él me juzgue como pecador. Es más, lo que tengo que hacer es abundar en el pecado, abundar en hacer el mal, para que Dios deslumbre con su bien el perdonar tales pecados. Espero que al leer esto se nos revuelva el estómago. Pero tengamos en cuenta que desde la lógica humana este argumento es muy lógico, valga la redundancia. Es un argumento que para mí, para el que estoy hablando, no es absolutamente nada extraño. Ahora lo veo retorcido, pero yo he pensado de esta forma, y me explico. Volvemos a mi Sevilla. Cuando yo estaba en Los Jóvenes, había un queridísimo hermano, John Hilton, misionero norteamericano, el cual estaba haciendo un trabajo espectacular para la gloria de Dios con hermanos que habían caído en la droga y estaban en un centro de desintoxicación en el Ronquillo, que por desgracia ahora está saliendo en las noticias por los incendios estos que están pasando. Pero como digo, hacía una obra evangelística genial y Dios usó a este hermano para traer a salvación por medio de su palabra a algunos hermanos que habían caído en las drogas. Y cuando alguno de estos hermanos venía a la iglesia, venía a Baltasar Gracián desde ahí, desde el Ronquillo, daba su testimonio, te contaban cómo ellos, a escondidas, siendo jovencillos, robaban a sus padres. Los que estaban casados engañaban a sus mujeres en temas de dinero, me refiero. Robaban
donde tenían que robar para costearse la droga. Y cuando luego veías cómo el Señor había cambiado sus vidas, yo pensaba, wow, qué testimonio. Y al mismo tiempo pensaba, ¿qué impacto puede tener en los demás mi testimonio? Yo que me he criado desde chiquitillo en una iglesia, igual de pecador que el toxicómano, pero con una vida más, moralmente hablando, más normal. Yo que he sido bueno, por lo menos os he engañado creyendo que era bueno de chico, ¿qué testimonio voy a poder yo dar, impactar en la sociedad del cambio que Dios ha creado en mi vida al salvarme? Eso sí que es un testimonio. Eso sí que es un cambio de corazón. Y sí lo es, y gloria a Dios por ello. Pero, ¿entendéis mi razonamiento humano? Yo pensaba, ¿cómo yo voy a poder dar un testimonio que glorifique a Dios? Eso sí que es un testimonio que glorifica a Dios. Mientras más grande es el pecado, más brilla la gloria de Dios. Y esta verdad la estaba retorciendo este judío para decir, lo que tenemos es que pecar más, para que la gente diga como el tonto de Juan y como era chico, ¡wow! Vaya cambio de vida. Eso sí que es un Dios poderoso. Vamos a pecar más, que le estamos haciendo un favor a Dios. Pero Dios en su palabra condena clarísimamente el pecado. Y Dios alaba la vida de piedad. Por lo tanto, este argumento es deleznable. Pero no solo argumentaban esta basura, sino que es que además levantaban calumnia afirmando que era Pablo el que decía esta barbaridad. Se decía que como Pablo estaba predicando que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, no por obra, pues podemos hacer las obras que nos salgan de las narices, sean lo malas que sean, que la salvación es por gracia, que lo dice Pablo. Vivamos como nos dé la gana, que Dios nos va a salvar porque Dios tiene gracia. Pero Pablo tiene que decir, y lo dice, yo no he dicho eso, de esto se nos calumnia, pero es mentira. Sí es cierto que la salvación es por gracia únicamente, sí es cierto que solo es por medio de la fe, sí es cierto que no es por obras para que nadie se gloríe, para que la gloria solo sea de Dios, pero Dios ha preparado buenas obras de antemano para que aquel salvo las haga como muestra visible de la realidad de la salvación que hay en esta persona. Por lo tanto, llegados a tal punto de incredulidad, de infidelidad, de falsedad, como hemos dicho, Pablo no trata de desmontar el argumento, sino que dice, martillo de juez, sentencia. La condenación de los tales es justa. A pesar de haber tenido el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, a pesar de haber tenido el privilegio de tener la palabra inspirada de Dios en sus manos, ¿qué hicieron ellos con su corazón? Lo endurecieron. Fueron incrédulos. Por lo tanto, es justo que esos judíos sean juzgados y que sean condenados por su incredulidad. Y si tú en esta mañana no tienes a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, puedes poner las excusas que quieras. Puedes argumentar lo que te dé la gana para justificar la vida que estás viviendo. Yo no soy tan malo, yo soy muy pequeño, yo, fíjate en esos drogadictos de los que tú has hablado, yo ni fumo, ni bebo, ni me drogo. Las argumentaciones que tú quieras, que estás en la misma situación que este judío, en la misma situación que esos gentiles, en la misma situación que el 100% de la humanidad. Eres pecador y estás condenado por la eternidad al infierno si no te arrepientes y crees en la obra salvadora de Jesucristo. Y ahora mismo estás teniendo el mismo privilegio que tenían esos judíos a los que Pablo le está hablando. Ahora mismo estás escuchando la palabra de Dios que esos judíos tenían a su acceso, el privilegio de tenerla en sus manos. Este privilegio de escucharlo de por sí no da la salvación. Tienes el privilegio de oír semana tras semana el Evangelio de Cristo, pero el solo oírlo, como a estos judíos, no te da la salvación. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto
para poder perdonar tus pecados. Tienes que creer que el Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que Él promete en su palabra que si hoy acudes a Él arrepentido de tus pecados, pidiéndole perdón, confesándole a Él como Señor y Salvador de tu vida, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No seas incrédulo como este judío. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquellos que por la gracia de Dios hemos tenido el privilegio de que nuestros pecados ya hayan sido lavados por la sangre de Jesús, como hemos cantado en esta mañana, aquellos que hemos sido justificados por medio de la fe en Él, no perdamos de vista que formamos parte de la Iglesia de Cristo, que nosotros ahora somos los que le han sido confiada la palabra de Dios. ¿Confiada para qué? Para tenerla, para entenderla, para vivirla y para proclamarla de manera fiel. Así que oremos para que Dios nos dé valentía, que Dios nos dé fe, que Dios nos dé inteligencia, que Dios nos dé sabiduría para, como dice 2 de Timoteo 2:13, retener las sanas palabras de la Escritura en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y para que como Iglesia sepamos, como dice también 1 de Timoteo 3:15, cómo debemos conducirnos en la casa del Señor, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y sostén, columna y baluarte de la verdad, para que guardemos, para que vivamos, para que proclamemos la palabra de Dios a toda criatura, primeramente para la gloria de Dios y también para la extensión de su reino. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por habernos dado el privilegio de poseer en nuestras manos tu palabra revelada, tu palabra inspirada, Señor. Gracias también por estar en una ciudad en la que podemos tenerla libremente, podemos predicarla libremente, Señor. Nos acordamos de hermanos de otros países, los cuales son perseguidos por predicar tu evangelio, en los cuales está prohibido tener una Biblia. Oramos para que tú los cuides, les des también firmeza, les des sabiduría, les des gozo, Señor. Y en nosotros como Iglesia te pedimos que también nos des la sabiduría, como también veíamos hace poco, esa capacidad de poner en práctica lo que tú nos has revelado por medio de tu palabra, para que seamos fieles en la proclamación de ella, Señor, para que seamos firmes, la podamos predicar con amor, Señor, pero sin diluirla, sin adulterarla, Señor, aunque la sociedad nos rechace por ello, Señor, pero sabemos que ningún argumento de nuestra parte puede transformar, puede dar vida a corazones que están muertos espiritualmente, sino que tú, en una manera que yo no soy capaz de entender, pero por medio de nuestras torpes palabras, Señor, nos utilizas para exponer tu poder y por medio de tu evangelio ser tú el que salves las vidas, el que transformes corazones, el que des vida al que está muerto y añadas a tu iglesia cada día aquel que ha de ser salvo. Señor, ayúdanos simplemente a ser diligentes, a ser sabios, a ser fieles, a poder exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, Señor, y que todo lo hagamos no para buscar ningún mérito, para buscar el aplauso de nadie, sino que lo hagamos con humildad, Señor, lo hagamos para tu gloria, lo hagamos para edificarnos los unos a los otros y lo hagamos también para que tú salves a aquellos que aún no te conocen, Señor. Esto oramos, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, dándote las gracias por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.